Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi sección. El día de hoy les traigo una historia de misterio, en la que estuve trabajando. No es muy larga, pero espero les guste, y si es así no olvides apoyar el video y suscribirte al canal. Haciendo de lado las cordialidades y presentaciones, comencemos de una vez con la historia titulada El misterio del barco en la neblina. Durante la travesía por el océano Atlántico de nuestra ruta de pesca, tocaba atravesar por la dichosa zona del Triángulo de las Bermudas. El nombre influye cierto temor para todos los marineros, pero en las ocasiones en las que mi barco ha tenido que atravesar la zona no ha pasado nada destacable, y vaya que mi barco pasa por esa zona bastante seguido. Incluso cuando nos ha llegado a tocar pequeñas tormentas no hemos tenido ningún percance ahí, ni tampoco cercas. Si bien no nos ha pasado nada, eso no nos ha quitado el respeto por la zona. Seguimos manteniéndonos alertas cada que pasamos por ahí. Un día cualquiera, tras nuestra ya rutinaria navegación por la zona, tras escuchar los reportes del clima, decidimos que probaríamos una nueva zona para pescar. Tal vez tuviéramos más suerte, ya que últimamente por las zonas donde pescábamos ya no conseguimos la misma cantidad de lo que pescábamos antes. Han sido semanas bastante decepcionantes. Nos quedamos cerca de las Islas Bermudas, cercas ya que estaban a unos 210 kilómetros de donde estábamos. Consideramos sería buena idea aprovecharse de la mala fama que tenía la zona, ya que eran aguas poco transitadas por pesqueros. Pues pasar por el triángulo es una cosa, pero quedarse ahí o cercas ya era hablar de algo más serio, y que no cualquiera se atrevería a experimentar. Pero la desesperación por una buena pesca en esta ocasión nos forzaba a intentarlo. Tras 2 días en la zona, decidimos volver al puerto para descargar lo recolectado. No era la gran pesca de nuestra vida, pero sí fue considerablemente mayor a lo que últimamente habíamos conseguido, así que sería mejor volver con la capacidad del barco completamente renovada, y teníamos que aprovechar lo más que se pudiera sacar del lugar donde estuviéramos y que funcionara, ya que pudiera ser que en una semana ya no tuviéramos la misma suerte. Tardamos 3 días en estar nuevamente listos y en marcha para llegar a la zona donde pescamos y que tuvimos buena pesca. Durante el transcurso teníamos alta moral y descuidamos un poco la vigilancia al pasar por la zona. No nos percatamos de que una neblina que en un principio no era bastante perceptible a simple ojo, parecía avanzar rápidamente en sentido opuesto a nosotros, hasta tragarnos y sumergirnos en su densidad. No podíamos ver más allá de la proa del barco. Todos tomamos a toda prisa nuestros puestos de vigilancia. Yo como oficial me quedé en la cabina de navegación al lado del capitán, quien aterrado trataba de navegar por la densa neblina. Tras un par de horas de navegar a ciegas, tratando de navegar recto, llegamos a lo que podría decir como una zona con menor densidad en la neblina, lo suficiente para ver a una distancia considerable de por lo menos 30 metros a nuestro alrededor, y después de eso nuevamente se empezaba a densar la neblina. Apenas nos centrábamos en ese pequeño respiro de visibilidad cuando comenzamos a escuchar los avisos que provenían de babor, que es el lado izquierdo del barco. Aviso de avistamiento de un barco que se alcanzaba a ver, o al menos las luces que emitía. Ya había poca iluminación debido a que el sol ya estaba casi oculto. Salimos a revisar de qué se trataba, y poco a poco comenzaba a sobresalir la silueta de un pequeño barco parecido a un crucero pero con luces de fiesta, que estaba por lo menos a unos 70 metros de distancia de nosotros, proveniente de más atrás de donde nosotros venimos, pero que parecía irse acercando lentamente hacia donde estábamos. Poco a poco se iba haciendo más visible. El capitán, observando con su catalejos, decía para sí mismo en una voz que alcance a escuchar: ¿qué está haciendo ese estúpido? Luego, pasándome el catalejos, me decía: parece que no nos ha visto, y si sigue así podría chocar con nosotros. Al mirar con el catalejo, alcancé a observar figuras que parecían danzar en el barco, por lo que también concluí que debían de estar en fiesta y no están poniendo atención a su alrededor. El capitán ya había pedido que les hicieran señas para que se percataran de nosotros, pero parecían ignorarlas. El capitán insistía en que les hicieran señales acústicas, pero parecían no escucharlas. La embarcación se había acercado a una distancia de al menos 45 o 50 metros, y seguía acercándose. Su forma ya era más visible, pero aún no distinguíamos las figuras que danzaban en él, pues parecía haber arrastrado la neblina con él. Era algo bastante extraño, ya que tampoco percibíamos ningún ruido proveniente de aquel barco, solo veíamos su forma y sus luces. Nos inquietaba y aterraba esta situación. Comenzábamos a creer que era un barco fantasma, y otros estaban aterrados pues creían que chocaríamos con ellos. Yo le decía al piloto que se quedó a cargo de navegar el barco, que se desviara para evitar chocar. De repente escuché como el capitán, quien aún observaba por el catalejo, decía fuertemente: «Dios mío, ¿qué es eso?». Rápidamente me acerqué y saqué mi catalejo para ver aquello que tenía perplejo al capitán.
comencé a notar que en el agua había unas extrañas formas semi-humanas y transparentosas nadando rápidamente tras el barco. Quedé completamente inmóvil, pensé que alucinaba, pero no era posible que el capitán alucinara conmigo, por lo que no dije nada y solo continué mirando. Tal vez eso no lo veía el capitán y se refería a otra cosa, pero la intriga que tenía en esas cosas que veía no me permitía desviar la mirada. Solo observé cómo alcanzaban el barco y lo trepaban hábilmente hasta llegar a la cubierta del mismo. Eran demasiadas las cosas que subieron a bordo de aquel barco, y por lo poco que alcanzaba a distinguir estaban atacando a la tripulación de ese barco. Figuras que parecían ser los tripulantes de ese barco corrían despavoridamente como locos, y muchos de ellos se lanzaban hacia el agua, tratando de huir de aquellas cosas. El barco comenzó a humear y se comenzó a hundir lento pero constante, y justo antes de que terminara de hundirse completamente, por primera vez y última por escasos segundos, escuchamos los desgarradores gritos de las personas a bordo de aquel barco. Luego se hundió completamente y ya no escuchamos ni un solo ruido proveniente de ahí. Luego la neblina se densó donde estaba anteriormente el barco. Nosotros dejábamos lentamente aquella escena. El capitán, aún aterrado y desconcertado, les comentó a los tripulantes de mi barco, con una dificultosa habla, lo que había contemplado. Ellos también habían podido ver cómo se hundía el barco, mas no a detalle lo que yo y el capitán pudimos contemplar a través del catalejo. Todos regresamos a nuestros puestos nuevamente, pues aún no salíamos de la densa neblina, cuando nuevamente fuimos interrumpidos por los gritos del tripulante que anteriormente nos avisó del avistamiento del barco. Nuevamente salimos y nos acercamos a donde todos estaban amontonados, gritándole algo que estaba en el agua. Aterrados, yo y el capitán corrimos al lugar pensando que esas cosas ahora habían venido por nosotros. Al llegar vimos entre los escombros que llegaban de aquel barco que se hundió, venía un hombre aferrado a ellos, parecía estar inconsciente, por lo que hicimos lo posible para sacarlo del agua y subirlo al barco. Estaba un poco pálido, pero sin daños, y aún respirando. Tratamos de despertarlo sin éxito, así que lo dejamos reposar en un camarote. Yo me encargué de cuidarlo por algunas horas, en las cuales se llegó a despertar varias veces, frenético, sin poder decir palabra alguna, se volvía a desmayar. Esperaba poder sacarle un poco de información de lo que les había sucedido a la tripulación de aquel barco, pero en cada ocasión que se despertó era lo mismo, hasta que ya no despertó más. Al siguiente día nos percatamos que había fallecido, por lo que dejamos su cuerpo nuevamente en el mar. Este se comenzó a hundir, ya no había más que hacer, por lo que me disponía a regresar a mis tareas, cuando los demás tripulantes comenzaban a gritar, horrorizados, señalando hacia donde habíamos dejado hundirse el cuerpo. Regresé rápidamente a ver, pero no vi nada, ni siquiera el cuerpo. Consideré que se había hundido demasiado rápido, y entre los tripulantes aterrados me acerqué a interrogar al que consideraba estaba más calmado. Perturbado y tartamudeando me decía que vieron el cuerpo abrir los ojos cuando se hundía, y como si algo lo hubiera jalado, se metió rápido abajo de nuestro barco. El miedo y el pánico me inundaba. Pensé que en cualquier momento llegarían esas criaturas por nosotros, así que me dirigí a la cabina junto con el capitán a informarle lo que vieron los tripulantes. El capitán trataba de contener su miedo, y sin decir nada y como si no hubiera escuchado lo que le dije, se mantuvo navegando lo mejor que podía en la densa neblina. Tras una hora por fin pudimos salir de la neblina, de la cual al salir de ella se esfumaba rápidamente como si se metiera al agua. Decidimos ignorarlo y estar agradecidos de por fin haber salido de aquella pesadilla. El viaje duró demasiado tiempo, y pensábamos que nos habíamos perdido o pasado de nuestro destino, pero apenas nos pasamos lo suficiente como para llegar a las Islas Bermudas. El viaje fue ridículamente largo, pero eso era lo que menos importancia tenía. En mi cabeza solo se encontraba la incógnita de qué era lo que le había pasado al barco, y que tanto nos hubiera podido contar aquel hombre que sacamos del mar, pero nunca tendremos una idea de lo que realmente sucedió. Tras lo sucedido ya no volvimos a atravesar completamente el Triángulo de las Bermudas, rodeábamos lo más que podíamos toda esa zona. Pues bien, esa ha sido toda la historia que les ha parecido. En el mar hay muchas cosas que no sabemos que están ahí, y aún nos sigue dejando con la incertidumbre de que eran realmente las cosas que aparecen en mapas antiguos. ¿Serán monstruos? Y si lo son, realmente eran reales, y si lo eran, porque ya no se han reportado avistamientos de los mismos. A mí aún me sigue aterrando la oscuridad del océano, ir nadando y voltear hacia abajo y no ver nada más que una oscuridad inmensa que pudiera ocultar algo que está acechando bajo de ti. Pero bueno, tal vez en algún momento resolvamos este misterio, pero por ahora se quedará en esta parte que les conté. Apoyen mis historias con un buen like, y por ahora es todo. Nos veremos pronto.